10 en punto, otro sábado más, Universidad Santander te patrocina la hora del maestro y por supuesto con nuestra embajadora Rita, que no sé de dónde consigue tanta estrella tan especial en áreas específicas e innovadoras de la educación. Rita, gusto en saludarte, ya casi falta poco para estar allá a un lado de ti en tierras tapatías. Hola, buenos días, qué gusto nuevamente, una hora más del maestro. Y sí, Adriana, ya te extrañamos ya bastante. Ahora sí, como dicen aquí, harto te extrañamos. Entonces sí, ya queremos verte aquí. Qué bueno que ya falta menos. Y sí, otra hora más del maestro, fabulosa, con un súper invitado. Ahora, pues bueno, a uno que está muy cerca de contigo, ¿verdad? De aquel Y lado del océano. en Sí, una zona muy hermosa con una gastronomía deliciosa y paisajes bellísimos que los he atravesado 4 veces haciendo el camino francés a Santiago de Compostela desde Roncesvalles y pues aquí tenemos, preséntanos a nuestro invitado que es de Galicia. así es. Pues bueno, tenemos aquí al maestro Juan San Martín, sí, que es un experto en el área, es un maestro realmente fabuloso, reconocido no nada más en España, sino en diferentes partes del mundo. Sí, Juan San Martín, bienvenido desde España, ahora para España y para Jalisco, para México. Bienvenido. Venido, Muchas gracias por la invitación, bien hallado. Me encanta que te guste mi tierra. mucho. Yo creo que es para mí fabulosa. Te recomiendo otros caminos de Santiago, no solo el francés. Que conste que yo no lo he hecho. Realicé, creo que llevo tres y ninguno el francés porque es el más concurrido y hay otros que realmente disfrutas de la tierra y de la gastronomía, porque si Wow. Galicia es paisaje, Galicia es gastronomía. Y yo creo que me encuentro en una de las zonas, bueno, de donde soy, donde estoy, de las zonas privilegiadas. Tengo la ¿En, suerte de disfrutar en varios puntos donde suelo estar de la mejor gastronomía que tiene mi tierra. en qué parte de Galicia? Yo soy de Lalín, del centro de Galicia, donde es típico el cocido. Ahora Ay, estoy, el ahora del estoy en otro. Ribeiro. Mi mujer es del Ribeiro, vivo en el Ribeiro, donde es famoso el vino del Ribeiro. Trabajo en un colegio en Carballiño. Puede que no se conozca Carballiño, pero Carballiño es el centro neurálgico del pulpo como se conoce a la gallega o pulpo a feira, es el sitio más importante de Galicia donde creo que lo hacen el mejor y veraneo, ahora mi madre vive en Villagarcía, donde puedo disfrutar de un gran marisco, entonces creo que me muevo más por el estómago que por otros intereses, pero bueno, sigo diciendo, aquí podemos disfrutar de la gastronomía de una forma espectacular, porque los Y pues productos son muy naturales. muy naturales, hay mucho producto del mar impensables, pero justo que va ligado con la creatividad de lo que hemos hablado en muchos programas anteriores, ¿verdad, Rita? De la creatividad del docente en aplicar ciertos métodos y herramientas o dinámicas didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no lo dudo que aquí usted, Juan, nos va a sorprender hoy con el tema que nos tiene, aplicándolo a esta bellísima gastronomía y naturaleza y animalitos acuáticos comestibles que abundan mucho y son extraños, no los conocemos en Latinoamérica, no sé por qué, pero
vamos iniciando. ¿Cómo se llama el tema de hoy, Rita? Pues mira, Juan nos presenta el día de hoy, nos va a platicar sobre reacciones inteligentes, la inteligencia artificial y aprendizaje inverso en la enseñanza de la química y materias afines. Bien lo hemos dicho, venimos comentando, platicando sobre la inteligencia artificial, pero no habíamos tocado el tema específico en las ciencias exactas, en química, matemáticas, biología, física, que es la especialidad precisamente de Juan. Entonces, pues ese es nuestro tema. ¿Cómo ves, Adriana? Pues justo, mira, cocinar, hablamos de química. Cocinar los animalitos acuáticos, hablamos de biología. Y un pescado, dos pescados, pues hablamos de matemáticas. Así es que, perdón por esta comparativa. Juan, ¿quién es Juan? ¿Cuál es su preparación? ¿Desde cuándo está en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y a qué grados da la docencia? Yo soy profesor desde el siglo pasado, así que se queda aquí muy bien. Justo desde 1999 soy docente de educación secundaria. ¡Wow! Digo que no soy, siempre lo he comentado, cuando me dicen maestro, yo no soy maestro, yo soy profesor. Y digo soy profesor porque aquí se diferencia muy bien profesor de maestro. Y cuando hablo de maestro no es que le tenga a mal o porque mi mujer es maestra de educación infantil y primaria, y mi madre es maestra, fue maestra, bueno, es maestra porque sigue, la titulación es maestra de primaria, ahora jubilada. Entonces, para mí, los maestros me tienen un toque especial porque creo que son los que hacen la base. Yo soy profesional de una materia, en este caso yo soy químico, por eso soy docente de química, y llevo ya más de 26 años trabajando en este tema. Hace más de una década, 2012, 2010, comencé a dar un cambio un poquito a lo que estaba haciendo. Estaba trabajando de una forma, digamos, más clásica, más como se realizaba en aquel momento, para implantar nuevas metodologías. En este caso, la que implanté en su momento fue Flip Classroom, el aula invertida, para poder trabajar de una forma diferente, para poder acercar los contenidos de una materia un poco complicada, porque hay conceptos que les cuesta, pues he intentado acercárselos mediante vídeos, mediante infografías, mediante, como se dice, juegos. Yo tengo creados varios juegos a través de Genially, creo que es una plataforma fantástica. Y a continuación de aquello y el impulso que se le dio pre-pandemia, porque yo empecé a trabajar con un concepto que después, cuando llegó aquel problema que tuvimos globalmente, mis vídeos y mi trabajo, mis presentaciones, me acuerdo que llegaron hasta 1.200.000 visualizaciones las presentaciones, porque la gente necesitaba material, y creo que fue un avance que me permitió, primero, consolidar en lo que estaba trabajando, y segundo, darme una difusión global. Yo creo que he trabajado de una forma individual, una forma local, hasta un momento que ahora lo de compartir, lo de tener un claustro virtual, ha sido la mejor experiencia de mi vida. El poder compartir, el poder conocer otras experiencias y el poder llevar mi experiencia a diversas partes del mundo me ha enriquecido muchísimo. Evidentemente, aparte de eso, tengo otras
digamos, diversiones, otros hobbies, como fue en 2012, entré a formar parte de la Olimpiada Gallega de Química, la Olimpiada local, que fue la decana en España. A partir de ella se generó la española y otras de las diferentes comunidades. La llevo desde el 2012. Es una experiencia que es a nivel preuniversitario muy importante. Sigo diciendo y digo que Galicia no es solo los productos del mar, sino los productos de la tierra. Y como buen lalinense que soy, en las Olimpiadas trabajé los grelos, que es un tipo de verdura que se utiliza para ellos, como se dice, extraer el ácido que contienen las verduras para mentalizar un poco de los productos. Lo he hecho también con las naranjas, de involucrar a este alumnado, que es excelente, en lo que es también la gastronomía mediante esta prueba. También el queso, es decir, la forma de realizar las diferentes variedades gallegas ha caído en esta prueba. Yo creo que es una prueba que mezcla no solo lo que es la química, sino un poco contextualiza esa prueba en el ámbito gallego, porque cada edición nos vamos desplazando hacia una zona de Galicia para hablar de la química en la vida real, porque no podemos hablar de una asignatura como algo que está dentro de un aula, sino como algo que está inmersamente relacionados con nuestro día a día. Digo este ejemplo de mi tierra, pero puedo decir de cuando aquí las civilizaciones, el tema de la obtención del cobre, y el tema del vino, que también hemos tratado, el tema del aceite. Es decir, que intenté trabajar en ese aspecto una prueba que para mí ha sido una gran satisfacción llevarla, y espero unos pocos más. Y es una prueba en la que se trabajaba de forma también tradicional, y ahora estoy trabajando, es mi campo, creo que de investigación, de esa prueba que no es en mi centro educativo, sino es a nivel gallego, de involucrar las nuevas tecnologías, tanto el flip learning como la inteligencia artificial para la preparación de las pruebas. A otra cosa que también en la que trabajo, otra cosa que, como digo yo, es mi hobby, porque de estas no es que tenga rendimiento económico, es que soy coordinador del Congreso Internacional de Didáctica de la Química. Una experiencia que también es a través de la Asociación de Químicos de Galicia, y que, por ejemplo, en el último Congreso Internacional hemos alcanzado 14 países en total de participantes. Es totalmente online y es una experiencia donde realmente la videografía, porque se graban cada edición, las 4 sesiones, es una videografía impresionante para que aquel que quiera aprender de química, nuevas metodologías, nuevas experiencias que sí realmente son tradicionales, pero han sido mejoradas, e intentamos en cada edición traer a alguien que le dé una chispa, lo que son los ponentes plenarios. En este último congreso, el sexto, pudimos traer a un caballero inglés, un Sir, que es el profesor Martin Poliakov, que es un genio, un verdadero crack en el tema de vídeos didácticos sobre la tabla periódica. Y otra de mis hobbies también, y en esto lo dejo para el final porque es con quien me agrada estar, con la doctora Aguilar, en Global Education Network, donde creo que es el mayor proyecto a nivel de compartir conocimiento.
compartir conocimiento de diferentes partes del mundo, porque el claustro virtual del que hablo desde hace mucho tiempo es para mí la mayor base de enriquecimiento que he conseguido. Yo aquí, en esta charla, quiero que sirva simplemente para que si alguien da escogido una idea de lo que yo hablo, pues ya me doy por satisfecho, porque creo que eso yo aporto y yo en otros lados extraigo. Eso para mí, la red de redes es lo que nos ha permitido a nivel global. Y no sé si me falta algo, pero creo que con eso, vamos, es un poco mi currículum personal. Muchas gracias Juan. Y sí, ha sido un gusto colaborar contigo con el Global Education Network, sí, desde hace ya un par de años, que fue, yo creo que una de las plataformas, ha sido una de las plataformas más grandes después o a partir de la pandemia, para esta red de tantos educadores que nos hemos conocido a nivel mundial. Y bueno, ya ahorita en tu presentación empezaste a hablar sobre el tema. Y nos dice sobre el aula invertida, Flipped Classroom, que me imagino que es el aprendizaje inverso que viene precisamente en el título del tema de hoy. Sabemos que aula invertida, Flipped Classroom, aprendizaje inverso, pues eso es una de las metodologías activas, ¿sí? Y qué interesante que, como dices tú, que lo has llevado dentro de pues lo que es la naturaleza, dentro de lo que nosotros esperamos realmente en educación, que sea un aprendizaje significativo. Pero platícanos un poquito más, platícale precisamente a nuestra audiencia, a nuestros docentes, padres de familia, sobre todo padres de familia, que son los que están más inmersos en este aprendizaje, porque no se lleva en el aula, se lleva en casa. Platícanos de qué se trata esta metodología activa y cómo la llevas tú. Yo creo que el tema tampoco no hay que hacer la diferencia entre casa y el aula, sino que como todo, cada uno tenemos nuestro teaching style, nuestra forma de trabajar. El tema del aula inversa, la aula invertida, el flipped classroom, es la forma de que los alumnos puedan llegar al aula con ciertos conocimientos ya por lo menos familiarizados, aunque simplemente sea un contacto, y que el profesor aproveche para asentar esos conocimientos. Evidentemente, si nos hablamos a nivel general de la forma de trabajar tradicional, era el tema de llegabas al aula, te sentabas y recibías tu clase magistral. Había un profesor de la Universidad de Santiago, sobre el que hice un trabajo, que hablaba sobre el tema de cómo se formula un aldehido, que se podía encontrar en cualquier libro, pero cómo horadar un tubo a un corcho de goma solo te lo va a enseñar aquel que lo sabe. Esa frase me dice que cuando nosotros éramos jóvenes y nos decían el profesor, léete esta lección para mañana, no le hacíamos mucho caso. Pero eso de léete la lección y yo después de lo que tú hayas extraído de esa lección, yo te lo completo, es lo que estamos o que planteamos aquellos que queremos el aprendizaje inverso. Pero con una nueva modalidad. El tema está en que ahora nuestros alumnos, y también digamos que nosotros, hemos tenido la posibilidad de tener un recurso brutal que es el vídeo. Pero no solo el vídeo, hay otros documentos, podemos enviarles un PDF, le podemos enviar un audio, le podemos enviar cualquier tipo de material que hoy podemos facilitarlo por medios electrónicos. Pero si nos centramos en el vídeo, es una explicación que yo creo que mis alumnos, por lo menos mis alumnos, les llama mucho la atención, porque es oír al propio profesor con su teaching style,
donde reciben la primera explicación. Evidentemente esa primera explicación con un vídeo no es la explicación que les va, como si yo, a consagrar la explicación, no van a adquirir todo el conocimiento, pero tienen una idea previa. Cuando llegan al aula hay alumnos que sí recogieron todo lo que tenía en esencia el vídeo y se ponen a realizar las tareas e incluso les explican a compañeros lo que se dice el aprendizaje peer-to-peer, es decir, entre iguales, que para mí me parece fantástico. Pero por otra parte, si empiezan a hacer un ejercicio y el profesor, en vez de estar en la pizarra o estar en una proyección explicando, está entre ellos, le dice, no, mira, no lo entendí, pues te lo explico. Y con un simple folio al lado, porque yo soy muy tradicional en el tema también de explicar un folio en sucio y un bolígrafo pueden resolver miles de dudas, pero ahí le resuelvo una duda puntual y no tengo que estar durante 2 horas dando una explicación, que a veces, como sabemos, hay alumnos que reciben la primera explicación y ya lo entienden, y algunos con la décima y aún les sigue costando. Con el vídeo cada uno puede ver las visualizaciones, lo que necesite, e incluso tenemos herramientas como el Padlet que nos permite ver qué cantidad de visualizaciones lo hizo, qué tal respondió a unas preguntas del vídeo que está enriquecido. Por lo tanto, hay un montón de herramientas para ver si está visualizando los vídeos, es decir, controlar si él es consciente de su aprendizaje, o incluso mediante cuestionarios de Google, cuestionarios de Sócrates, cuestionarios, incluso juegos como puede ser ahora Wayground, que antes era Quizlet, pues tener una retroalimentación que nos permite conocer cómo es el avance del alumno, y conociendo ese avance del alumno podemos actuar sobre ese avance, es decir, aquel que vemos que continúa le podemos dar un plus, o que continúe al tema siguiente, y aquel que vemos que le está costando le podemos facilitar material de recuerdo o sentarnos al lado de él y explicarle de la manera tradicional, porque lo que es fundamental, y dejémonos fuera el flip claro, dejémonos fuera la inteligencia artificial, es el docente. El docente es fundamental para el aprendizaje, porque es la persona, primero, que conoce cómo se ha de trabajar, que es el experto, y evidentemente la utilización de estas nuevas tecnologías nos ayuda, pero no podemos olvidarnos de que la experiencia docente es fundamental. ¿Qué nos permite este tipo de metodología? Pues que el docente y esa experiencia, que para mí es importante, actúe más en el aula y no le demos una clase magistral, lo dejemos regresar a su hogar y que ahí le aparezcan las dudas. No, las dudas que le aparezcan en el aula. Las dudas que las tenga con el profesor delante, porque el profesor está para solucionar las dudas, para ayudar y para aplicar esa experiencia docente en el momento que yo creo que se necesita más. Yo recuerdo, profesor, que no soy muy dada a la química en cuestión de las fórmulas con letras chiquitas y grandotas y signos diversos, ¿no? Ni a la física y matemáticas, eso de las ecuaciones, los quebrados, la raíz cuadrada, o sea, yo pasaba mi asignatura en el bachillerato porque ponía atención, pero recuerdo a los maestros de matemáticas, de física y de química llenando los pizarrones verdes de GIS y de fórmulas que yo no anotaba, pero entendía cuál era la fórmula, por ejemplo, del proceso de oxidación de los metales, en fin, ¿no? Y a la hora del examen te ponían fórmulas que tú decías, esta fórmula
qué es oxidación, es ebullición o etcétera. Pues yo no entendía, pero se me quedaba grabada la fórmula porque observaba mucho, pero no entendía nunca para qué me servía. No es lo mío porque yo soy más creativa, escritora, hemisferio derecho, que, eh, que la lógica matemática. Entonces, ¿qué diferencia hay de enseñar química, física, matemáticas del antes de las ecuaciones, de las fórmulas con letras chiquitas y grandotas y signos, miles, el igual a y más letras, a lo que nos está diciendo usted ahora con la inteligencia artificial de llevar como una guía al ejemplo? Porque sí recuerdo que la maestra o profesor nos decía, ponía su formulita y nos decía, a ver tú, ¿cuál sería la respuesta? No, bueno, pues había quien sí respondíamos y a ver quién no. Y era una estructura o una dinámica donde si no respondías te sacaban del salón y te decían, estúdiatela, apréndetela y si no la tienes mañana, no entras. Muy rígida la educación, donde realmente quien no era afín a estas asignaturas, pues las pasabas de panzazo. Entonces, ahora, ¿cómo utilizas la inteligencia artificial y ese acompañamiento del docente para aquellos alumnos que no son aptos para estas asignaturas puedan comprenderlas? Porque las van a vivir en su día a día, en su vida misma. Puedo discrepar en ese concepto de... Es que yo, por ejemplo, el tema de no son aptos les cuesta, les puede costar más, incluso el tema de los hemisferios, yo tengo ciertas dudas, ¿no? Yo me considero, aparte de hijo, como dije, de maestra, yo soy hijo de arquitecto, mi vocación iba hacia el tema de la arquitectura, eso creo que es algo, como se dice, A más favor. del tema de la imaginación. Como puede decir la doctora Aguilar, el tema de, por ejemplo, que me dedico en Global Education Network al tema de realizar carteles. Es decir, creo que la creatividad en mi vida es muy importante. Por lo tanto, tengo ciertos afines para ambos campos. Yo lo que creo, y para mí es fundamental, es que muchas veces te ponen una fórmula, digamos una reacción química, y tú ves la reacción química y realmente no sabes lo que hay ahí. El tema de asentar las bases, de dejar muy claro de qué estamos hablando, y el otro día en un tema que me pasé una clase simplemente para explicar el concepto de mol que para mí es tan básico, pero no, mira, cuidado, pero es que sabéis lo que es una molécula, sabéis lo que es un átomo, sabéis la cantidad, del tamaño que tienen. Entonces, ciertamente la explicación en qué ha cambiado en las simulaciones. Empezamos a ver las cosas y empezamos a entender las cosas. Si tú ves una ecuación, una redox, una oxidación-reducción, si tú ves una reacción ácido-base y tú lo entiendes como aquello que ponen una cosa de un lado, una flechita y otra cosa del otro, pues empiezas a decir, ¿pero qué pasa aquí? Pero si empiezas a ver algo más, yo por ejemplo la aplicación que utiliza inteligencia artificial, que es MolView, ves una molécula y dices, mira, esto es una molécula. Y a partir de una molécula ves lo que puede pasar. ¿Por qué es así? ¿Por qué es una molécula polar? Pues porque hay algo que hace que de un lado pese más que el otro. Entonces, ver esa estructura de una forma más visual, utilizando las simulaciones, utilizando las nuevas tecnologías para llegar, para, por ejemplo, ver un vídeo
y no un vídeo tan actual, un vídeo de Carl Sagan que nos haga comprender que dónde estamos y de qué estamos tratando. Antes lo único es que abríamos, y lo digo cuando yo estudiaba preuniversitario, abrías un libro y aparecía un montón de fórmulas, dibujos para nada, después empezaron a aparecer dibujos, ya veíamos algo, pero veíamos en 2D, ahora podemos ver en 3D y podemos ver por qué se produce que una molécula pueda ser tetraédrica, octaédrica, puede ser plana. Entonces empezamos a ver, y si empezamos a ver, podemos empezar también a comprender por qué se produce una reacción redox. También es claro que con la ayuda de un vídeo yo le puedo explicar o puedo enviarles esa explicación y después asentar ese conocimiento dentro del aula. La inteligencia artificial lo que me permite es incluso otras versiones de mí, porque yo tengo muy claro que no soy el mejor profesor de este mundo, y eso lo aprendí los primeros días en aquel siglo pasado con un concepto muy claro. Llegué, me tocó las primeras clases, escribí en el encerado todas esas fórmulas, di una lección magistral, la mejor, hay que ser, con perdón, muy tonto para no entenderme, y me di la vuelta y miré para los alumnos y me di cuenta que nadie lo había entendido. Me di cuenta, no, lo que yo creo que está, pues puede que ellos no lo entiendan. Por eso el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje incluso con otros docentes, que yo les comparto en mi página web, les comparto otras versiones, e incluso la inteligencia artificial que les puede dar una segunda versión de una explicación que yo la impartí y que realmente, pues con lo que yo dije, no los entendí. No lo entendieron, perdón. La inteligencia artificial permite también que ellos la utilicen para solucionar problemas. Evidentemente, yo no les voy a decir tráeme un problema desde tu casa realizado, porque podrían utilizar ese sistema, pero utilízala cuando tengas una duda, utilízala. Y yo, con la persona más cercana a mí en este aspecto y que más me importa, entre comillas, que es mi hija, que está estudiando en preuniversitario, le digo, ¿tienes una duda? Utilízala, pero eso sí, cuando te dé una respuesta, analiza. Tengo un criterio. Tienes que ver si la respuesta es correcta, aunque realmente está cada vez mejor. El aprendizaje antiguamente era, tú te tenías que saber muchísimas cosas de memoria. La memoria es importante, por supuesto. Memorizar cosas es importante. Pero hoy tenemos recursos para no memorizar tanto y entender lo que está pasando. Y lo que está pasando en una reacción química. ¿Por qué te tiene que dar así y no porque es así? No. ¿Por qué? Y en el momento que entiendas el proceso, si es muy sencillo, pues se va complicando y ves lo que pasa. Sigo diciendo, y no es por, como se dice, por decir, lo dices tú, hay muchos ejemplos. También hay, y lo he comprobado, en la enseñanza, mucha gente que se ofusca, que empieza a decir, es que yo esto no lo entiendo, hasta que se le explica de una forma diferente o les dejas muy claro las bases. Me llamó la atención ese concepto porque yo tuve que preguntar lo que eran los quebrados. Pasó en el pueblo donde trabajo, me venía un señor mayor, los quebrados, claro, ahora aquí los quebrados no, son fracciones, pero yo nunca llegara, dice quebrados, fracciones, algo que en muchos casos él, una persona podía ser de 80 años que tenía la obsesión de los quebrados que le dieran muchas complicaciones. Pues los quebrados empiezas desde un principio dejándole claro las operaciones básicas y después le puedes poner un castillo que acaban entendiéndolo porque simplemente es ir realizando las operaciones que tú tienes muy claras hasta finalizar el proceso.
Espero que me haya explicado bien. Sí, qué interesante. Y sí, coincido con Adriana, coincido contigo, de que conocemos, a lo mejor somos parte de ese grupo que siempre decimos, ¿verdad? Las ciencias exactas, las materias de ciencia, entre matemáticas, química, física, biología, sobre todo química y física, pues a lo mejor son las más complicadas para entender. Ahora, escuchándote, y bueno, a lo largo de la experiencia que tenemos, yo creo que no es la materia, ¿sí? Tiene que ver la forma de enseñanza, tiene que ver precisamente la forma en que el docente hace ver sencillo o complicada la situación. Y yo creo que para muchos de repente tuvimos un docente complicado o un docente que no nos explicaba la manera que necesitamos entender. Tú mismo estás diciendo, unos entienden de una manera, tu clase magistral, o sea, que yo me imagino que hasta dicen aquí, te quemaste las pestañas, ¿verdad? Para tener una clase 100% excelente y que al final de cuentas nadie haya entendido. Pues es que no entendemos, no aprendemos de la misma manera todos. Y estas estrategias, estas metodologías, como es el aula invertida, Flip Classroom, como es el peer-to-peer, que es entre parejas, entre pares, ¿sí? Que son muy buenas estrategias, dependiendo obviamente el nivel, dependiendo de la materia, pues nos hacen ver que no son las materias en sí, que es la forma de enseñar, la forma de proceder. Pero ahora tú comentas que obviamente a lo largo de este siglo, que no has vivido el siglo, ¿verdad? Pero que te ha tocado trabajar en los dos siglos, ¿sí? ¿Cómo ha ido cambiando precisamente la forma de enseñar y cómo hemos llegado hasta hacer uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Para que nos ayude con nuestras clases? ¿Cuáles son algunas de las herramientas que tú recomiendas en específico para estas materias de las ciencias exactas, para que sea un proceder para el docente más sencillo, pero principalmente para que el estudiante entienda de una mejor forma, para que el estudiante pueda poner en práctica, que eso es lo importante, que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica? ¿Qué aplicaciones, qué páginas recomiendas tú de inteligencia artificial? Y explicarnos a lo mejor una de cómo se puede utilizar, por favor. Bueno, yo quería hacer una matización en lo que acaba de comentar sobre el tema del tema del profesor. Puede que el profesor, yo entiendo que hay verdadera gente muy buena, magníficos, pero ahí faltó un comentario: es la actitud del alumno. La actitud del alumno es fundamental. Si yo, que imparto matemáticas, si el alumno llega pensando de que la asignatura de matemáticas le es complicada, yo ya tengo un problema inicial. A partir de ese problema inicial tengo que trabajar para decir, bueno, vamos a intentar verlo de otra manera. El tema no es solo el docente. El docente puede dejarse la piel para poder explicar y el alumno no entenderlo, y pasa. Entonces, yo creo que debemos buscar otros recursos o incluso otros profesionales. Ya digo, en mi propia página web, en las secciones, tengo una infografía con varios docentes con los cuales tengo contacto a nivel de claustro virtual para que si mis alumnos quieren acceder a una de sus explicaciones que tiene vídeos, pues perfecto, yo no me siento mal porque digan es que es mejor que tú. E incluso cuando es el aprendizaje entre iguales, a mí no me importa que le entienda mejor al compañero que a mí. Lo importante es que entienda. Las herramientas que cada uno utiliza, acabo de impartir
una formación para la Universidad de San Agustín de Arequipa, en Perú, y donde les explico diversas herramientas que yo voy, con las que trabajo y realmente con las que uso no día a día porque voy variando y les digo que cada uno se tiene que adaptar a la herramienta que les es más eficaz, ¿no? Evidentemente estamos hablando de materias como matemáticas, física, química, que son las principales. Yo también imparto la materia de plástica y visual y en cada una de ellas tengo mi favorita, ¿no? Evidentemente matemáticas es GeoGebra. Eso es, simplemente vemos la matemática, ¿no? Una cosa es que te pongan un sistema de ecuaciones y resuelvas un sistema de ecuaciones en un papel y te dé x igual a 3 igual a 7. Otra cosa es que veas cómo en esa representación de las funciones eso es donde cuadra, ¿no? Y no digamos ya que tengamos un sólido platónico y lo podamos desplegar totalmente y podamos ver cada una de las caras, calcular el volumen, variar el volumen. GeoGebra para matemáticas es una herramienta brutal. Creo que es la mejor herramienta que se ha inventado para explicar matemáticas. En cuanto a física, evidentemente seguimos hablando de simulaciones. Después podemos explicar con vídeos, podemos enlazar infografías, podemos crear juegos para que se diviertan aprendiendo y que vayan solucionando dudas aplicando los conocimientos de la química, de la física, pero realmente lo que tenemos claro son ver las simulaciones. Tanto estamos hablando aquí en España, las que hace mi amigo Jesús, que es EducaPlus, que es una pasada, una persona que hace unas simulaciones brutales. Lo tuvimos hace un par de congresos como ponente plenario, porque alucino con lo que trabaja él y estamos hablando de FET, las simulaciones de la Universidad de Colorado, que te hacen ver tanto física, química como matemáticas, pero en mi caso, ver física y química. La que acabo de mencionar hace un rato, Molview, es que unes los átomos para crear moléculas. El tema de, mirad, el carbono, ¿cuántos son el carbono? Mira, química orgánica quiere decir una cosa. El que tiene que saber química orgánica tiene que saber que el carbono tiene 4 enlaces. Y a partir de ahí empiezas a conocer química orgánica. Pero si tú no sabes que el carbono tiene 4 enlaces, primero aprendete. Y le colocas 5 enlaces y te salta error. Y ves la molécula en su forma tridimensional, la puedes mover, ves cómo están enlazados los átomos. Evidentemente son herramientas que para mí son fundamentales para mostrarles en la pantalla o facilitarles que se las facilito. Yo utilizo aula virtual, en este caso utilizo la de Google, el famoso Google Classroom, donde les comparto tanto cualquiera de mis trabajos con estas herramientas como la herramienta en sí. Después utilizo mucho los cuestionarios de Google, donde puedo, evidentemente, enlazar vídeos, enlazar PDFs que leer también les viene bien. No es solo un vídeo, pueden ver un documento, pueden un audio. Yo audio sí que es comprensible por las materias que imparto, no lo utilizo tanto. Socrative, aunque está la versión gratuita ahora, tiene muy pocas opciones. Yo aún conservo la versión gratuita pero antigua y tengo para 50 test, pero me parece una herramienta alucinante para un feedback instantáneo donde simplemente con unos datos no necesitas registro ni nada, obtienes no solo un feedback, sino tienes un documento que es un PDF que te da una
un documento que para cualquier momento, oye, es que llegas a un laboratorio y suspendes y dices, no, mira, no te dejo entrar porque vas a cometer ciertos errores, y cuando hablamos de seguridad es importante, estamos hablando de problemas que pueden ser problemas físicos graves. También herramientas como Lightwork Sheets, que programándolas hacen de aquella ficha que tienes en PDF, bueno, que hiciste en Word, guardaste en PDF, pues la subes y la puedes hacer interactiva. Whiteground, el antiguo Quizlet, para poder jugar. Evidentemente, yo soy embajador de Genially, y como embajador llevo muchos años trabajando con esa herramienta, y tengo un montón de juegos creados a través de esa herramienta, infografías donde le resumo el tema, las presentaciones. Cada vez que tengo un congreso o una presentación utilizo Genially, me parece una forma muy dinámica de presentar. Canva, no tengo que hablar, Canva creo que es la herramienta más conocida a nivel mundial. Es una herramienta extraordinariamente poderosa, y todas esas herramientas utilizo. Tengo la ventaja de, al tener varias asignaturas, pues puedo jugar, y por ejemplo, en plástica les explico esas herramientas. Es decir, pues en los primeros cursos doy plástica, pues digo, vais a hacer un trabajo de lo que queráis, pero con esta herramienta, con Genially o con Canva, de forma que se vayan acostumbrando para luego, cuando tengan las materias de mayor peso, que la manejen de una forma más, con más soltura. Si por hablar de algo también, llevo unos años haciendo un proyecto, memoria de mi padre, el tema de conociendo, acercándonos a la arquitectura, y una herramienta que me parece brutal, pero brutal, para iniciar, es Full Planner. La versión gratuita te permite solo una planta, pero creas un ambiente, creas una vivienda con todo lo que puede llevar, mesado, vajilla y todo, y hacen verdaderos trabajos con muy poco conocimiento, cuando antes los que trabajamos en ese aspecto utilizábamos el famoso AutoCAD, que para aprendernos el AutoCAD eran meses y meses. Esto prácticamente en unas semana y poco, los alumnos hacen verdaderas virguerías. Es decir, cada materia necesita una herramienta diferente, y cada día hay una herramienta distinta. Al nivel de inteligencia artificial, pues voy probando. Por subir un PDF para que me resuelva un ejercicio en ChatGPT, como también otra herramienta que me gusta sobre todo para escritura, para hacer una redacción bonita, es Claude. Ahora, en el proyecto que estoy actualmente trabajando, que es investigación sobre ese tipo de herramientas, tengo un Simbaloo con diferentes herramientas de inteligencia artificial. Estoy intentando con herramientas como Deep y varias más para ver cómo funcionan, compararlas, Gemini, Copilot. Si digo la verdad, cada día pruebo una. También me gusta lo que le llamo yo, no sé si se me entiende, cacharrear, que es entrar en una herramienta y probar a ver cómo funciona, ¿no? Y así voy aprendiendo, y a veces falla y dices, no, pues esta no vale, la otra me vale mejor. A nivel un poco más universitario, que ahora estoy en un proyecto con el tema esto de acoplar con las Olimpiadas de Química. Estoy con herramientas de investigación, de buscar contenidos, Rabbit. Es que si empiezo a hablar de herramientas, yo creo que cada uno tiene que ir probando, ver cuál se adapta más a sus necesidades y a su capacidad de poder trabajar con ellas. Porque hay algunas, por ejemplo, un juego de Genially lleva un tiempo desarrollarlo, y dice, no, yo quiero algo que ya tenga y que pueda en media hora dejarlo plasmado.
Ahora un cuestionario lo subes con inteligencia artificial a Wireground, ya te da las propias respuestas y tienes un cuestionario en 5 minutos. También lo hace Sócrates, pero sigo diciendo, Sócrates tiene las limitaciones ahora de la cantidad de cuestionarios. Bueno, Wireground creo que está en 20, pero Sócrates no sé si está en 5. Claro. Y Profesor, divertido. ay, Sí. perdón, lo interrumpí, discúlpeme. No, 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 no. Puedo estar hablando mucho tiempo. Es que le iba a comentar que justo nos quedan 5 minutos para que la manecilla del reloj nos marque la hora en punto de enseñanza y podemos seguir escarbando y escarbando y no acabamos. Pero mencionó algo muy importante, la actitud del alumno. En este caso, comentaba, si mal no entendí, al principio que usted da clases a nivel jovencito, secundaria o bachillerato, algo así, ¿no? Secundaria. 16 Secundaria. como 16, 17 como máximo. Están jovencitos, está mencionando que busca todos los días nuevas herramientas y las aplica de acuerdo al objetivo de la clase y a la asignatura que estén viendo. Pero, por ejemplo, en asignaturas más específicas y con personal o alumnado más adulto, que incluso eh, por práctica ya trabajan en alguna área, pero que no obtuvieron más que un diploma y quieren un título universitario, una cédula profesional, y estoy hablando específicamente de una nueva licenciatura que solo la tiene la Universidad Santander, donde se llama cosmiatría. Es más largo el título, pero cosmiatría involucra el área de la salud. Trabajamos con el órgano de la piel, pero tenemos que conocer todos los sistemas porque todos los sistemas están conectados y un problema de salud en la piel como un acné puede ser producido por una química hormonal o por una química cerebral o cuestión neuronal de nervios. Entonces, para no hacer tan larga la pregunta, los cosmiatras trabajamos con la física a través de la aparatología que aplicas para modificar la piel y llevarla a su grado de salud. Trabajas con un órgano, es decir, conoces las células de ese órgano y sus funciones, es decir, biología, y trabajas con la química a través de los propios elementos que produce cada célula de la piel, más los productos sintéticos o moléculas sintéticas a través de los productos que aplicas en la piel para protegerla o para equilibrarla. Me fui muy largo con la pregunta, porque estamos hablando de 3 ciencias que hasta ahorita todo el alumnado que es adulto, mayores de 30 años, que ya trabajan en el área de un spa, de una clínica de belleza y que quieren su título, no logramos por más videos didácticos y explicaciones, no logramos hacerles entender la función que va a ser la física a través de un aparato con el comportamiento de la biología de la piel y la química de la propia piel y de los productos. Habrá herramientas más específicas aplicadas a niveles más altos, como el que le estoy hablando ahorita. Hombre, yo tan específico, evidentemente no lo controlo. Pero yo veo un tema en cuestión, el tema de tener lo que yo comenté antes, el tema de la base, el tema de pensar con qué estamos tratando. Y estamos tratando
como decimos nosotros los químicos, que todo es química. Y que todo es química y la química viene de la física porque la física es el que nos da las leyes y evidentemente el tema de lo que es ciertos procesos, las células, cuál es el comportamiento de las células, pues se puede empezar a desarrollar un programa y yo considero y estoy trabajando, pero claro, no en ese aspecto, de programas de simulaciones, realizar simulaciones a través de inteligencia artificial para que vean cuál es el proceso. Pero también tienen que tener muy claro los conceptos básicos de la química, de la física y de la biología. Pero bueno, la biología, como se dice, es un poquito la suma. La suma, claro. La química crea las moléculas que crean los órganos de las células y la física es la que dice por qué se unen, ¿no? Entonces, si tienes ciertos conceptos básicos claros, y lo hablábamos antes con matemáticas, con física, puedes entender mejor ciertos procesos secundarios. A veces ves una idea y pasa con el alumnado, y ya digo, lo importante en las etapas que yo imparto es que los alumnos a veces no vienen con las ideas claras y es cuando cuesta mucho introducirles otros conceptos. Y puede que en este caso la problemática sea de no tener las cuestiones muy claras. En el momento que tenemos que se asientan ciertos conceptos, pero estamos hablando de alumnos que pueden vienen de la experiencia laboral, pueden tener olvidados ciertos conceptos básicos o no los asentaron como debían. Pero claro, si no tienes claro de lo que es, imaginamos, una molécula, las relaciones que tiene la molécula, pues al final dices, ¿por qué en una célula, por qué hay un problema de osmosis, por qué hay una diferencia de potencial por los cationes que están dentro y fuera, qué producen, si les aplicamos una corriente eléctrica, por qué se mueve, ¿no? Una de las preguntas básicas que yo suelo hacer a mi alumnado y para que veamos es, el agua conduce la corriente eléctrica. Claro, el concepto todo, sí, porque si entro con un secador en el baño me electrocuto y yo les digo, no, el que conduce son las sales que están disueltas en el agua. Si el agua no tiene esas sales, no conduce la corriente eléctrica. Entonces, hay unos conceptos que tenemos incluso asimilados que es muy difícil a veces de borrar, resetear y empezar a hablar de ideas claras. No conozco, evidentemente no conozco el tema que estamos hablando porque sé de química, sé cómo son ciertos productos químicos, algo he tratado, incluso he estado en empresas de cosméticas cuando era universitario y también después, pero ahora me dedico a lo que me dedico. Pero a veces no entiendo porque no tengo muy claro qué es lo que pasa, cómo es una célula, qué está compuesta. Preguntamos una cuestión, una tontería. ¿Qué es más grande, una molécula o una célula? Y hay gente que lo duda. Automáticamente ahí dices, tienes un problema. Porque te falta ese concepto de cuidado. O una molécula es igual a un mol. Y te quedas así mirando y dices, pero que hay que parar y dejarte muy claro eso antes de empezar con una reacción química. Yo creo que ahí, pero claro, es que es un público diferente y un público que yo entiendo que quiera una capacitación, una titulación aparte que vienen de un oficio
y no es lo mismo que una persona que esté, por ejemplo, un cuarto de carrera de químicas, que tiene claro lo que es un radical libre, lo que puede pasar en una célula, lo que puede, si aplicas esto, otro, o el proceso que hay desde que el cerebro da una orden y llega, que no deja de ser un proceso químico, químico y físico, que tenemos una diferencia de potenciales, etcétera. Hace poco que me llamaron para un tema de el Día de los Enamorados y la química. Y claro, no, mira, yo me enamoro porque soy químico. La química es lo que te enamora. Y realmente, si lo explicas, dices, no, mira, es que no es que te guste la persona, es que tu cerebro segregó lo que no tenía que segregar en ese momento. Es ese. No, de alguna manera, muchas gracias. Sé que hice una pregunta un tanto complicada, de temas más avanzados y específicos, pero la idea era saber dónde buscar esas herramientas para aplicarlas a ese nivel de conocimientos, borrar lo aprendido, cambiarles el chip y que entiendan por qué no deben de usar un aparato en cierto tipo de casos o un producto en cierto tipo de pieles, porque ya no quieren desaprender. Pero la pregunta más bien iba encausada en dónde encontrar esas herramientas para aplicarlas al nivel de conocimiento que quiero que llegue mi alumnado, pero ya más o menos me guié, y como ya se nos está tardando el tiempo, vamos a las conclusiones, pero también vamos a ver si tiene algún tipo de correo el profesor Juan San Martín, eh, o redes sociales, justo para que si hay docentes como su servidora en otro rubro, en otras asignaturas, lo consultemos y nos pueda resolver nuestras incertidumbres. Sí, por favor, Eh, Juan, ¿nos puedes dar algún contacto donde te pueden localizar? Y junto con el contacto, pues como dice la doctora Adriana, una conclusión ya para cerrar, porque de hecho, es más, yo creo que ya nos pasamos de las manecillas, ¿verdad? Sí, por favor, muchísimas gracias, Juan. bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad se me ha pasado el tiempo volando. Sí, Eh, yo espero que mi charla haya servido para algo. Sigo mucho. diciendo el último tema para apuntillar. Sé que borrar y llenar de nuevo es muy complicado, pero muy complicado. Herramientas específicas también es difícil encontrar. También digo una cosa, los propios profesores pueden, conociendo el alumnado, pueden eh, preparar, y la inteligencia artificial ahora crea materiales, pero hay que trabajar mucho con esa inteligencia artificial para crear herramientas muy específicas, porque no deja de ser una herramienta que piensa de lo que ha aprendido, entre comillas, lo de piensa. Y si no tiene esa idea, pues es muy complicado que dé una nueva herramienta si no es con la tutela del docente. Yo he preparado para mí, creo que es un trabajo arduo, pero el docente debe preparar para sí. Yo sigo recomendando que cada uno tiene que tener su teaching style, su forma de explicar. Yo aquí he venido a contar mi experiencia. Si alguien dice, pues esta herramienta voy a probarla y me sirve, vale, no tiene que aplicar lo que yo hago en su día a día, porque realmente lo que yo hago me sirve a mí. E incluso a veces voy cambiando. Mi proyecto es investigar e intentar buscar nuevas herramientas, tanto para un lado y también porque me gusta y por proyectos de investigación en los que estoy trabajando. Mi correo es muy fácil, mi correo electrónico es juan@juansanmartin.net. Mm. Ese correo, como tengo página web, la página web es
www.juansanmartin.net. Wow. Sencillísimo. Y tengo Facebook, no me puedes buscar, creo que en este caso es Joan San Martín, pero es fácil de buscarme. Estoy también en LinkedIn, en, en, en Twitter es @sanmartinjuan. En Instagram no lo utilizo mucho, así que tampoco no voy a decir que ahí estoy muy a menudo, y creo que las redes sociales ya llega, porque evidentemente TikTok pues no me deja mi hija. Me dice que no te metas en TikTok. Entonces me tengo que aguantar a no meterme en TikTok. Y esos vídeos, a ver, bueno, pues en serio, porque tampoco no, como se dice también, empecé a dar clase en el siglo pasado, no tengo 20 años. Y sigo diciendo muchísimas gracias por la invitación, Un espero honor. sea productivo y encantado de haber participado en esta charla, en esta hora del Muchísimas maestro. gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Claro que aprendimos mucho y yo sé que es más, aparte de aprender, dejaste a muchos docentes con muchas inquietudes, que eso es bueno, porque pues eso nos hace crecer, nos hace investigar, nos hace aprender. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias. Y seguramente en otra próxima ocasión, si se da la oportunidad, seguiremos y continuaremos con ese tema que es muy, muy, muy vasto y enriquecedor. Muchísimas gracias también, Rita, muchísimas gracias. Pronto ya estamos juntas, si Dios quiere. Y gracias nuevamente, Juan San Martín. Gracias también a ustedes, querido público. Esperemos y sabemos que este programa sea de tu interés. Claro que hay demasiado que indagar en esto de la inteligencia artificial, pero atrévete, atrévete. Y si no, pues consúltanos en las redes sociales de La Hora del Maestro, ponnos tus comentarios, y si no, directamente con nuestros invitados como el de hoy, para que puedas contactarlos y resolver tus inquietudes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.